Pues muchísimas gracias, Pino. La verdad es que ya te he dicho personalmente lo mucho que me gusta cómo lo estás haciendo, cómo estás conduciendo este congreso. Y solo tengo palabras de agradecimiento a la Junta Directiva de FELUPUS, a Pilar porque me propone y me quiere mucho y a Silvia porque acepta siempre de buen grado la propuesta. El año pasado no pudo ser y este año, pues, bueno, no pudo ser, fue de otra manera. Y este año aquí, ¿no? Y vamos a hablar de un tema que os preocupa mucho a todas. Hemos hablado de muchísimas cosas durante este día y medio que llevamos de congreso y hemos hablado de nuevos medicamentos, de nuevas formas de abordar el lupus, de qué tenéis que hacer delante de la consulta del médico, de cómo abordar los problemas psicológicos, pero os voy a hablar del tratamiento que todas vosotras lo habréis llevado en algún momento de vuestra vida con el lupus y que es deseable que lo alarguemos el máximo tiempo posible, de la hidroxicloroquina, que es el más antiguo. Entonces, estamos en un momento malísimo porque estamos haciendo la digestión y estamos con tendencia a quedarnos adormilados y yo no quiero que os durmáis en esta charla. Así es que venga, vamos a empezar. De estas 50, 60 o 70 personas que estamos aquí, decidme, ¿cuántas de vosotras lleváis más de 10 años de tratamiento con hidroxicloroquina? Arriba, arriba, levantaros, que no os veo desde aquí, levantaros. No, arriba, 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 arriba. A ver, más de 10 años de tratamiento continuado ahora, ¿Estáis en tratamiento, vale? Pues estamos alrededor de 20 personas. ¿Cuántas más de 5 que se levanten? No, las de 10 se quedan arriba. ¿Más de 5? ¿Más de 5 años con hidroxicloroquina? Levantaros, que no os veo. Vale, nos vamos alrededor, más de 5 en esta sala, de los que habéis venido al congreso, pues más o menos el 50% de vosotros. ¿Y cuántos en algún momento os han dado tratamiento con hidroxicloroquina? Todos, ¿no? Todos. Eso es lo que quiero. Que la hidroxicloroquina es el tratamiento fundamental para el lupus y que es un fármaco antiguo. Aquí os explico un poquito la historia de este medicamento, de dónde viene y por qué lo estamos utilizando en el lupus. Pues fijaros que por allí en 1630, cuando España tenía colonias, estaba colonizando Sudamérica, la virreina, la condesa de Chinchón, que era la esposa del virrey de Perú, enfermó de fiebre y se curó gracias a los polvos de la corteza de este árbol, de la corteza de la quina. Entonces esto pues fueron utilizando el polvo de la corteza de la quina para tratar la fiebre con excelentes resultados y tardaron más de un siglo en trasladarlo a Europa. En Europa se registró en Italia como género Chinchona, en honor precisamente a la condesa de Chinchón, que era la señora que se había curado de la fiebre un siglo antes, ¿no? Pero tuvo que pasar de nuevo, porque la ciencia avanzaba muy lentamente, tuvo que pasar de nuevo un siglo y medio hasta que Payne, el primer médico que documentó los efectos beneficiosos en un paciente con lupus de los alcaloides derivados de esta planta. Alrededor del principio del siglo pasado, pues se consiguieron varios ensayos clínicos en los que 100 pacientes con lupus estaban tomando un derivado de esta sustancia, pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial en que los soldados aliados que estaban utilizando este medicamento como uno de los alcaloides, la quinina en este caso, como consecuencia, como profilaxis de la malaria, pues los médicos que estaban allí vigilando a estos soldados que estaban haciendo la profilaxis se dieron cuenta de que las afectaciones articulares y las afectaciones cutáneas que tenían estos soldados en la guerra mejoraban con este producto. Tenía muchos efectos secundarios o tenía varios efectos secundarios y al final consiguieron a mitad del siglo pasado definir o sintetizar la cloroquina y un poquito más tarde su derivado, la hidroxicloroquina, con menos efectos secundarios. Pues gracias a estas observaciones, en estos momentos tenemos 3 antipalúdicos, antimaláricos que se utilizan en el lupus eritematoso sistémico: la hidroxicloroquina, la cloroquina y la quinacrina o mepacrina, que algunos de vosotros quizás la habéis utilizado o la utilizaréis. Las indicaciones clásicas de la hidroxicloroquina
son las afectaciones cutáneas y articulares. Desde hace ya un montón de años estamos utilizando la hidroxicloroquina fundamentalmente para la afectación musculoesquelética, para la piel y también para la afectación serosa. Fijaos que en esta cohorte de 1996 solamente el 35% de los pacientes con lupus que estaban registrados estaban utilizando quinacrina, estaban utilizando hidroxicloroquina. Vosotros aquí me habéis dicho el 90% en algún momento de vuestra vida, ¿no?, con el lupus. La verdad es que la hidroxicloroquina es una gran aliada del tratamiento para el lupus porque reduce los brotes de la enfermedad, reduce el daño crónico, mejora la supervivencia y además tiene efectos metabólicos importantes porque reduce los niveles de colesterol, el riesgo de diabetes en los pacientes que la están tomando, el riesgo de trombosis y además previene, porque tiene un efecto protector frente al riesgo de hospitalización por infección. Pues frente a todos estos efectos beneficiosos de la hidroxicloroquina, evidentemente que también se los tiene durante el embarazo, ya que es segura durante el embarazo, no produce malformaciones fetales, no aumenta los abortos. Se ha demostrado que la hidroxicloroquina durante el embarazo disminuye la actividad materna y el riesgo de brote del lupus provocado por el propio embarazo y además disminuye la recurrencia del lupus neonatal, que estos días hemos estado oyendo mucho el lupus neonatal también, ¿no? Con lo cual, con todos estos beneficios que sabemos que tiene la hidroxicloroquina, en 2010 salió publicado esta revisión sistemática de la literatura sobre la hidroxicloroquina de Ruiz y Astorza, que todos lo conocéis y este año no ha podido venir aquí. Y, evidentemente, la calidad de la evidencia sobre la hidroxicloroquina es robusta en cuanto a la reducción de la actividad y la reducción de la mortalidad y sigue siendo buena, aunque no tanto, para todos estos efectos beneficiosos que os he ido comentando conforme hemos ido avanzando a lo largo de la exposición. Pues con todo esto, ya desde 2019 ya sabemos que la hidroxicloroquina se tiene que administrar en los pacientes con lupus eritematoso sistémico desde el mismo momento del diagnóstico, independientemente de cualquier afectación que tenga el paciente, independientemente del grado de actividad que tenga. Desde el mismo momento del diagnóstico administramos la hidroxicloroquina. Entonces, ¿qué nos pasa con la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina, cuando la tomamos por la boca, se absorbe muy bien por el tracto digestivo, tiene una distribución muy amplia por todos los tejidos. Y es importante que conozcáis este poquito de la farmacología de la hidroxicloroquina porque así vais a entender cuáles son los efectos secundarios. Tiene tendencia la hidroxicloroquina a acumularse en tejidos ricos en melanina y así de esta manera se puede acumular en la retina, de ahí el efecto tóxico sobre la retina, pero también en la piel. De ahí el efecto que algunos de vosotros podéis manifestar de toxicidad sobre la piel o de depósito sobre la piel. Se absorbe bien, la podéis tomar con los alimentos, no interfiere la ingesta de la hidroxicloroquina a su absorción, que comáis a la vez que os estáis tomando la hidroxicloroquina, con lo cual los trastornos digestivos que pueden ocasionar inicialmente la ingesta de hidroxicloroquina se resuelven y se elimina por el riñón, se metaboliza en el hígado como la mayoría de los medicamentos y se elimina por el riñón. Por eso, pacientes que podáis tener cierto grado de insuficiencia renal, la dosis hay que ajustarla. Y debido a esta vida media larga que tiene, que cuesta eliminarla del organismo una vez se ha dejado de administrar, algunos autores proponen que quizás sea suficiente con tomar la hidroxicloroquina en fase de mantenimiento 2 o 3 veces por semana. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa con la hidroxicloroquina? ¿Qué es lo que nos preocupa? Porque a todos los que estáis en esta sala que habéis tomado hidroxicloroquina alguna vez no os preocupan los trastornos digestivos. Ni siquiera os preocupa que se os pueda quedar el pelo un poco más cano antes de tiempo o que se os pueda aparecer alguna mancha negra en el dorso de la mano, ¿no? Lo que realmente os preocupa es que os afecte a la visión, pues porque la visión es importantísima en la vida diaria, ¿no? La hidroxicloroquina evidentemente puede afectar a la retina, pero como vais a ver, el riesgo es bajo si estamos haciendo los controles adecuados. La retina es lo más parecido a una cámara fotográfica. Os he querido poner esta imagen para ilustraros que la retina es como el sensor de la cámara del ojo, ¿no? Gracias a la retina, estos impulsos de luz que recibimos continuamente los transformamos en imágenes.
Y la retinopatía por hidroxicloroquina, que es el efecto secundario que más nos preocupa, es la toxicidad sin duda más grave. Puede conducir a una pérdida irreversible de la visión, pero su incidencia en los estudios más antiguos era rara. Fijaros que la situaban entre el 0 y el 4%. Yo quiero que me levantéis la mano de todos los que estáis tomando hidroxicloroquina o habéis tomado alguna vez, el 90% de la sala. ¿Cuántos habéis tenido que dejarla por maculopatía por hidroxicloroquina? Pues sois la incidencia que tenemos ahora, aproximadamente un 7, un 8% de los que habéis levantado la mano la habéis dejado de tomar por este efecto secundario, un 7 o un 8%. Esto es lo que nos demostraron estos autores americanos cuando hicieron el primer estudio serio sobre la incidencia de la hidroxicloroquina en 2014. La estimaban en un 7,5% aquellos pacientes que llevaban tomando hidroxicloroquina durante más de 5 años. Y posteriormente replicaron su mismo estudio, lo alargaron un poco más y nos dieron un poquito más de información. Ojo, que la incidencia acumulada a los 10 años de uso continuado, aquellos que llevan más de 5 años de tratamiento con hidroxicloroquina, es de 2,5%, pero puede llegar a más del 8%, la situación en la que estáis vosotros, en aquellos que llevan más de 15 años de tratamiento. Con lo cual, la toxicidad por hidroxicloroquina es rara. Estaréis de acuerdo conmigo en que la toxicidad en la retina por hidroxicloroquina sigue siendo rara. Nosotros estudiamos en nuestra serie de pacientes, muchos de vosotros estáis aquí registrados, a los pacientes que quisimos ver los efectos secundarios que la hidroxicloroquina provocaba a nuestros pacientes con lupus. Hicimos este estudio. Bueno, pues os tengo que decir que la inmensa mayoría de vosotros que estáis aquí registrados en nuestros pacientes no tuvo efectos secundarios asociados con la hidroxicloroquina. Y cuando aparecieron, ¿qué pasa? Pues que efectivamente el 11%, un poco más que vosotros, tuvo afectación retiniana, la mayoría tardía, posterior a los 5 años de uso, como es lo que está descrito, y algunos poquitos un poquito antes, ¿no? Pero globalmente estos datos son superponibles a los que otros autores están describiendo y a lo que vosotros me acabáis de decir aquí ahora mismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la hidroxicloroquina? ¿Por qué unos pacientes hacen toxicidad por hidroxicloroquina y en cambio otros no? Bueno, pues sabemos que hay alguna serie de cosas que son propias del propio paciente o que han ocurrido a lo largo de su vida que puede facilitar el desarrollo de esta toxicidad. Bueno, pues entre ello es la duración del tratamiento. Cuanto más tiempo estéis con hidroxicloroquina, más riesgo habrá de toxicidad por hidroxicloroquina. También la dosis. Es muy importante ajustar la dosis al riesgo de toxicidad. Por cada 100 miligramos al día de hidroxicloroquina que se dé de más, se incrementa el riesgo de toxicidad. También la enfermedad renal crónica, os he dicho al principio, que se elimina por el riñón. Es lógico pensar que pacientes con insuficiencia renal van a desarrollar la toxicidad o tienen más riesgo de desarrollar toxicidad por hidroxicloroquina que los que no la tengan. Y también cuando has tenido una enfermedad en el ojo antes, ¿no? Por cualquier otro motivo. Yo he tenido una enfermedad en el ojo, pues seguramente el médico que os esté llevando en la consulta va a decidir no daros, o si decide daros la hidroxicloroquina, los controles serán mucho más frecuentes que si no habéis tenido ningún problema en el ojo hasta el momento. Aquellas mujeres que han pasado un cáncer de mama y han necesitado tratamiento concomitante con tamoxifeno también tienen un riesgo incrementado de la toxicidad por hidroxicloroquina, probablemente porque el tamoxifeno en sí mismo también es tóxico directo de la retina, con lo cual se juntan dos factores, ¿no? Y en estas pacientes, si necesitan tamoxifeno durante 5 años, vamos a dejar de utilizar la hidroxicloroquina para evitar incrementar el riesgo sobre la retina. En nuestros pacientes analizamos qué es lo que estaba pasando, qué es lo que los pacientes que habían desarrollado toxicidad retiniana, qué factores de riesgo encontramos en ellos. Pues en esta serie nuestra, pequeñita, de casi 400 pacientes, pues el uso de cloroquina previa, como sabíamos,
incrementaba el riesgo de toxicidad por hidroxicloroquina en la retina. También el uso de dosis altas, como ya sabemos, de la hidroxicloroquina, aquellas que superan los 5 miligramos por kilo de peso ideal, de peso real. Y también encontramos un dato nuevo, que era la positividad de un anticuerpo antifosfolipídico. A lo mejor algunos de vosotros lo tenéis. Esto es un dato muy preliminar, o sea, muy inicial de una única cohorte. Y entonces estos datos los estamos analizando para ver si realmente se sigue cumpliendo y contribuyen de alguna manera a la positividad de los anticuerpos antifosfolipídicos en la toxicidad en la retina. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la dosis que debemos tomar está ajustada a peso para evitar el riesgo de la toxicidad retiniana. Entonces, si os digo que la dosis correcta es hasta 5 miligramos por kilo de peso al día, si tú pesas 60 kilos, pues deberías tomar como máximo 300 miligramos al día, ¿no? A efectos prácticos utilizamos las tabletas de 200 y nos vamos a quedar con un comprimido al día de hidroxicloroquina, 200 miligramos al día. Pero es que mi médico me está diciendo que suba la dosis a 400 miligramos al día y estoy por encima de 5 miligramos por kilo al día, no pasa nada. Unos días no pasa nada. Si yo ahora tengo un brote articular, me ha salido un lupus agudo o un lupus subagudo cutáneo y entonces el médico me quiere reforzar el tratamiento con glucocorticoides o con lo que sea que quiere poner durante 10 días, 15 días, 3 semanas, incrementar la dosis de hidroxicloroquina para que haga ese efecto directo sobre la piel o sobre la articulación, pues adelante, no pasa nada, luego ya vuelvo a mi dosis normal. Al final, lo que cuenta, o sea, de lo que tenéis que tener en cuenta es que cuanto más tiempo esté con hidroxicloroquina, este efecto que yo busco de la hidroxicloroquina sobre el lupus, de disminuir los brotes, mejorar la mortalidad, disminuir la incidencia de todos estos efectos beneficiosos que os he comentado que tiene, pues intentar mantenerlo a lo largo del tiempo, cuanto más tiempo mejor. Pero que puntualmente me pongo en una dosis que me puede dar toxicidad retiniana, bueno, por 4, 5, 10 días, un mes, no va a pasar nada, muy probablemente no va a pasar nada. Y tener en cuenta esto, que probablemente ojo, que si ya ha producido efecto tóxico, ese efecto tóxico, por esta acumulación que tiene en el organismo, puede progresar tras la retirada, como ha comentado esta mañana también el doctor Rúa. Bueno, ¿cuáles son los síntomas a los que tenéis que estar alerta vosotros? No es cualquier síntoma te da toxicidad, piensas en que tiene toxicidad por hidroxicloroquina, ¿no? Los pacientes normalmente no tienen ningún síntoma. Los pacientes normalmente son los oftalmólogos con sus pruebas, que vamos a comentar un poquito por encima ahora, son los que detectan la toxicidad por el daño en la retina sin que le haya repercutido en la agudeza visual. El paciente suele tener buena agudeza visual. Ya, bueno, con el tiempo, si no se hace caso a esto, si no se va a las revisiones periódicas, pues pueden aparecer escotomas, que son estas manchas. De repente veo una mancha y cuando fijo la mirada veo que no lo veo claro porque estoy viendo una mancha central, ¿no? Puede haber edema macular, la mácula se llena de líquido, la parte de atrás de la retina, o sea, la parte de atrás del ojo se llena de líquido y eso puede repercutir en la visión. Puedo tener dificultad para ver de noche. Y luego, en estadios muy avanzados, pues voy a tener pérdida de la agudeza visual, no voy a ver bien, ¿no? Pero ya en estadios muy avanzados. Lo normal es que vosotros no os enteréis y que seamos nosotros los que lo veamos en la revisión rutinaria. Y el objetivo de estas revisiones rutinarias que hacemos oftalmológicas no es quitar la hidroxicloroquina a la primera de cambio, sino intentar detectar el signo, los datos que nosotros vemos sobre la retina de la forma más precoz para evitar precisamente este daño y valorar si es necesario retirar de forma definitiva la hidroxicloroquina o no, y ver qué es lo que hacemos. Bueno, pues esto es lo que hacemos, ¿no? Tenemos 2 guías clínicas, o sea que son 2 documentos de consenso de 2 asociaciones oftalmológicas, una americana, que es la de arriba, y otra la británica, y la mayoría de nosotros seguimos las directrices de la Asociación Americana de Oftalmólogos, ¿no? Son muy parecidas. Hay alguna pequeña variación en cuando hago una prueba o cuando hago la otra, pero la mayoría, desde luego aquí en España, los oftalmólogos, la mayoría de los oftalmólogos están usando las directrices de la Sociedad Americana de Oftalmología, que son estas, ¿no? Inicialmente, cuando
el médico que te está tratando el lupus te da la hidroxicloroquina, te va a enviar al oftalmólogo para que te haga una revisión. ¿Y en qué consiste esa revisión? Primero en un fondo de ojo, porque yo quiero ver si hay un daño en la retina ya previo, ¿no? Os he dicho que la enfermedad macular previa, la enfermedad retiniana previa, puede ponerte en riesgo. Y a lo mejor no te voy a dar hidroxicloroquina si tú ya tienes una enfermedad macular que no te has dado cuenta que la tienes porque nunca has ido al oftalmólogo. Para eso sirve el fondo de ojo inicial. Entonces, luego hacemos una serie de pruebas de detección directamente, que son la tomografía de coherencia óptica de dominio espectral, la OCT, que es como un escáner de la retina, ¿no? Que te ponen en una máquina y te hacen una foto, tú miras fijo, te hacen una foto y vemos como un escáner, como si fuera un escáner del cuerpo, pero solamente de las capas de la retina y da mucha definición, tiene mucha definición y nos permite ver si hay alguna de las capas que está más adelgazada que las otras o más adelgazada de lo normal. Y también hacemos los campos visuales automatizados, que es esa máquina que os ponéis y que cuando veis la luz tenéis que apretar los botoncitos, ¿no? Que estáis mirando fijamente y cuando veáis la luz vais apretando los botoncitos. Los campos visuales automatizados tienen muchos errores, se cometen muchos errores haciéndolo, ¿no? Y es mucho más sensible para la detección la tomografía de coherencia óptica, pero hacemos las dos cosas de forma conjunta. Y cuando tenemos dudas recurrimos a otras pruebas, como por ejemplo el electroretinograma multifocal, que es una prueba con cables, que es para ver realmente los estímulos nerviosos que llegan a la retina y los tenemos registrados en un papel, y la autofluorescencia, que es como si fuera como un fondo de ojo con contraste. La autofluorescencia nos da mucha información también sin tener que poner contraste, porque todo lo hace la máquina. Son pruebas no invasivas, no dolorosas y que nos dan mucha rentabilidad. Tenemos mucha rentabilidad diagnóstica cuando las utilizamos conjuntamente. Saber que se hace de entrada el fondo de ojo y el examen visual rutinario cuando empezáis con la hidroxicloroquina, y si no tenéis ningún factor de riesgo, hasta que no pasan 5 años, no es necesario continuar con las pruebas. Si pasan 5 años, una vez han pasado los 5 años, si seguís con la hidroxicloroquina, a partir de ahí ya cada año habrá que ir al oftalmólogo para repetir las pruebas. Esto es lo que queremos evitar. La toxicidad retiniana, que en este punto es irreversible. Fijaos, aquí tenéis el disco óptico y veis la mácula aquí lo tenéis, ¿no? Este es el punto de máxima agudeza visual y aquí tenéis el depósito, ¿veis? Cómo se ve aquí el depósito blanco. Esto lo han descrito como enojo de buey. Qué bonito, ¿eh? Maculopatía en ojo de buey. Pues esto es lo que no queremos que ocurra. De nuevo, una prueba alterada no significa que haya toxicidad. Me han hecho los campos visuales y me ha salido alterado y no puedo esperar hasta que dentro de 3 semanas que me hagan el OCT. Calma, los campos visuales no me dicen nada ellos solos. Necesito la otra prueba. No pasa nada, ni tu toxicidad ni tu retina se va a alterar más porque te sigas tomando la hidroxicloroquina estas 3 semanas hasta que faltan al OCT. Y el OCT ya me dirá si puedes continuar o si no, ya lo hablamos, ¿no? Quiero decir que no tomemos decisiones precipitadas, porque seguramente hay algunas pruebas que os pueden dar el resultado sobre la marcha, ¿no? Y muchas veces es motivo de consulta y de preocupación. Pues tranquilidad, porque lo más probable es que, si no tenéis ningún factor de riesgo, lo más probable, ya lo habéis visto aquí, es que el OCT salga normal, porque la mayoría de vosotros no vais a desarrollar nunca toxicidad por hidroxicloroquina en el ojo. Y la frecuencia de cribado, pues lo que os he dicho ya un poco, aquí os lo explico un poquito más detallado, ¿no? El fondo de ojo inicial, descartar enfermedad macular previa, o imagina que tienes una catarata que no te has dado cuenta pues porque no se ha ido haciendo poco a poco, pues ese examen inicial nos va a permitir ver estas otras alteraciones que puede haber en el ojo antes de empezar con el tratamiento con hidroxicloroquina. No hay ningún factor de riesgo de desarrollo de toxicidad por hidroxicloroquina a los 5 años. ¿Que hay algún factor de riesgo? Pues anual. Y a partir de ahí, a partir del 5.º año, o si hay factores de riesgo, cada año. ¿Qué hacemos? Como mínimo, fondo de ojo en cada visita, campimetría visual y OCT. Si tenemos dudas, aplicaremos otras técnicas. Nosotros, que estamos muy encima, tenemos una unidad conjunta con oftalmología y que estamos muy encima de los pacientes porque es una línea de investigación nuestra, el desarrollo de la toxicidad por hidroxicloroquina en los pacientes con lupus,
hemos ampliado un poquito estas técnicas, ¿no? Y entonces hemos hecho una publicación haciendo incidencia de la necesidad de la multimodalidad, de no quedarnos solamente con el resultado de una prueba. Y entonces os pongo aquí un poquito el resultado de este trabajo con los oftalmólogos, que es muy bonito y en el que venimos a decir que, además de las pruebas convencionales, nosotros apostamos por 2 técnicas más dentro del OCT, que es el angio-OCT y el OCT en Face. No vamos a entrar en detalle en estas técnicas, pero se hace con la misma máquina, y que utilizamos la autofluorescencia cuando tenemos dudas realmente de que el angio-OCT sea alterado, porque nos va a dar una visión más clara, y que además utilizamos el electroretinograma multifocal, como en muchos otros centros, cuando el OCT sale alterado y la campimetría visual también está alterada, ¿no? Antes de dar la conformidad. Tenemos 2 pruebas alteradas, pero lo confirmamos con el retinograma multifocal. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de tomar la medicación? Pues si 2 de las pruebas están alteradas, muy probablemente todos vuestros médicos os van a decir que dejemos la medicación. Pero cuando únicamente uno de los test está alterado, fijaros que cuando os digo que la campimetría visual está alterada, muy probablemente no lo vais a dejar. Pero si el OCT está alterado, pues seguramente vamos a requerir otra prueba, o os van a volver a repetir la prueba en 6 meses, no en 1 año, ¿no? Como es lo que os correspondía, sino antes. Y la toxicidad definitiva pues la establecemos cuando 2 de estos testes están alterados según los criterios de los oftalmólogos. Es muy importante que el oftalmólogo se lo comunique al médico que está llevando al paciente para hablar de forma conjunta con el paciente y explicar la situación, ¿no? No solo que el oftalmólogo diga, déjelo de tomar, y a lo mejor hasta al cabo de 3 meses no tienes la visita con el médico que te está llevando, sino que se adelanta la visita y se habla conjuntamente. Esto lo hacemos también en nuestro hospital, porque es que la prevención es clave, ¿no? La prevención de la toxicidad por hidroxicloroquina es clave, y para ello tenemos que tener el control oftalmológico inicial, las revisiones anuales a partir del 5º año, y si tenemos algún factor de riesgo, como vengo repitiendo, pues antes. No suspendáis el medicamento sin consultar, no toméis vosotros la decisión de dejarlo, avisar ante cualquier cambio que veáis en la visión, seguir la dosis indicada, aunque os la suban y os dé la sensación de que igual es demasiado, hablarlo con vuestro médico, pero seguir la dosis que os están dando, porque realmente, evidentemente, los beneficios que supone la hidroxicloroquina para el tratamiento del lupus son amplios y mucho mayores que el riesgo que supone de la toxicidad retiniana. Como mensaje final, no dejéis la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es segura y efectiva. Con los controles adecuados, pues estamos cuidando la visión. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien quiere preguntarle algo a la doctora? Ah, mira, la presidenta. Y también. ¿Qué me dices? Silvia. Pues muchísimas gracias, Olga, principalmente por lo didáctico y lo fácil de entender que no lo haces con lo complejo y cantidad de números que hay ahí. Yo vuelvo a mi pregunta. Vuelvo a la diversidad de sistemas sanitarios que estamos aquí. Compartimos lo de los 5 primeros años, te hacen primero antes de poner el tratamiento tu prueba y luego a los 5 años de nuevo. Pero según donde vivas, una gente le hace la revisión al año y otra gente se la hacen a los 3 y otra gente se lo hace a los 5 años. ¿Hay alguna manera en la que nosotros nos podamos apoyar para que a todo el mundo se lo hagan cada año? Porque aunque discrepamos, sabéis que discrepamos entre clínicos y representantes de pacientes, que vosotros decís que es rara la toxicidad, nosotros comprobamos que parece que es más frecuente de lo que nos comunicáis. Mira, si te lo acabo de demostrar, ya. Le he matado las manos. Bueno, falta gente, que ha sido muy mala hora tu hora que hay que agradecerlo doblemente, que a las 4 de la tarde nos mantengas a todos aquí con los ojos abiertos. Pero ¿en qué podemos apoyarnos? ¿Cómo podemos hacer para que todo el mundo tenga su revisión anualmente? Es muy difícil, ¿eh? Es verdad que cuando empiezas a tomar la hidroxicloroquina tienes todo el año para llegar al oftalmólogo, ¿eh? O sea, no es
no la voy a empezar hasta que me visite el oftalmólogo. Eso no, yo la empiezo, tengo todo el año, no pasaría nada si tuviera una maculopatía y llevo 12 meses tomando hidroxicloroquina, no me va a empeorar la maculopatía que yo ya tengo. Va más lento. El proceso de toxicidad no es rápido, no es un efecto secundario rápido, ¿no? Como cuando me da náuseas o malestar de estómago, sino que eso requiere su paso, su proceso, y si se tiene que depositar en la retina va lentamente, ¿no? Con lo cual yo ya tengo tiempo. Y la toxicidad antes de los 5 años realmente es muy rara. Es verdad que hay algunos centros, los ingleses, no te van a visitar. Si tú estás en el sistema de salud británico, no te visitan hasta que llega el 5.º año. Y algunos oftalmólogos se acogen a eso, ¿no? Yo no la veo, cuando lleve 5 años envíamela, porque las consultas de oftalmología están muy apretadas, ¿no? Hay mucho glaucoma, hay mucha degeneración macular y hay unos cuantos pacientes con lupus que están tomando, pero en el global de la consulta de oftalmología es difícil encontrar un centro que tenga una consulta especializada, como nos ha dicho el doctor Rúa esta mañana o como tenemos nosotros, que es la consulta de la hidroxicloroquina con la oftalmóloga dedicada a eso. Pues eso es difícil encontrar el centro. Tienes que ir a un centro muy grande donde el servicio de oftalmología es amplio y tiene muchos médicos que se dedican. Pero un hospital pequeño que tiene un servicio de oftalmología con 6 oftalmólogos, que uno está en quirófano, otro está haciendo cataratas, el otro está mirando los párpados, pues es difícil encontrar que esto se haga con fluidez. Yo no sé, yo tengo la suerte que estoy en 2 hospitales, ¿no? En un hospital muy grande y en un hospital muy chiquitín. Yo en mi hospital muy chiquitín he estado muy pesada con los oftalmólogos para inculcarles la necesidad de que cuando yo se lo envío, que porfa, no me fastidies, vamos a hacer las cosas de esta manera, ¿no? A lo mejor depende de las personas, no lo sé. Yo te puedo hablar de mi experiencia personal y de lo que he hecho cuando me he encontrado con estas dificultades que tú me estás explicando para que los oftalmólogos. Tampoco es tanto, porque ¿cada cuánto te envío un paciente? Pues que te voy a enviar 2 pacientes nuevos al año. Si es que no estamos hablando de más en un hospital pequeño, ¿no? No es un desborde de trabajo. Bueno, supongo que se trata de esto, de intentar que lo que decimos que realmente es bueno para los pacientes sea efectivamente aplicable en todos los centros y que no dependa de tu DNI ni del lugar donde estás pasando la enfermedad, ¿no? Sí. Hola, buenas. Mira, en primer lugar agradecerte la gran ponencia. ¿De dónde me hablan? Aquí. Aquí, perfecto. Agradecerte la gran ponencia que has dado. La verdad es que como paciente que ha sufrido toxicidad por hidroxicloroquina, le agradezco muchísimo por ampliarme los conocimientos y seguramente aquí todos estarán de acuerdo. Y mi pregunta es la siguiente. Normalmente los casos que yo he escuchado de pérdida de lo que es la visión, lo he escuchado de pérdida de la visión central. En mi caso se manifestó por pérdida de visión periférica. Sí. Entonces, a nivel estadístico, ¿la pérdida de visión periférica se da también en muchos casos más? ¿O? Sobre todo en asiáticos vemos más la pérdida de visión periférica, claro. En los pacientes asiáticos. En los pacientes caucásicos, que tú eres igual de caucásica que yo, ¿no? Lo más frecuente, pero claro, para ti es el 100%, ¿no? A ti para detectarte igual tardaron más en detectarte la toxicidad porque la campimetría visual hay que hacerla ampliada y normalmente la hacemos reducida aquí. Claro. Es que eso, a mí se me manifestó en 3 años de llevar con la hidroxicloroquina y empecé a sospecharlo porque es que me tropezaba literalmente con todo y sobre todo por la noche no veía a lo mejor lo que estaba a mi alrededor y fue el momento de comentarlo con mi médico, mandarme al oftalmólogo, hacerme el fondo de ojo y darse cuenta precisamente de que que había perdido la visión periférica por total. Pues sí, pues y es no hay excepcional. ninguna posibilidad de que sea reversible, aunque se haya retirado el tratamiento. Cuando se ha producido la esperanza. Claro. Cuando el paciente ya tiene síntomas y nosotros detectamos la toxicidad, esa toxicidad no es reversible. O sea, la buena noticia es que cuando el paciente no nota síntomas y nosotros vemos que hay alguna alteración en la retina, retiramos la hidroxicloroquina, volvemos a controlar y en la mayoría de los casos, que esto es el ejemplo de nuestros pacientes en seguimiento, en la mayoría de los casos esa toxicidad por hidroxicloroquina se ha resuelto, con lo cual es reversible, ¿no? No ha progresado, como os he dicho en una de las diapositivas, no ha progresado. Claro. Y además luego en el siguiente control ha desaparecido. Es que, por ejemplo, al llevar 3 años nada más no me había correspondido ningún control
Y entonces ¿Tú eres toxicidad fue ante la precoz? sospecha cuando lo comenté con mi médico de, oye, es que me tropiezo con todo, por las noches no veo por lo que se me está diciendo por los lados, entonces Tenemos se lo también, comenté sí. y Tenemos, vine eso es muy para difícil de eso. detectar. La toxicidad precoz es realmente excepcional. Nosotros también tenemos estudiada la toxicidad precoz en menores que llevan tratamiento a menos de 5 años. Realmente es muy poco frecuente. Como es tan poco frecuente, es difícil establecer o tener peso en los factores de riesgo que pueden conducir a una toxicidad precoz más allá de lo que ya sabemos de la toxicidad por hidroxicloroquina, y ahí estamos también estudiando nosotros estos pacientes de forma diferente para intentar dar una respuesta, porque si yo sé que tú tienes lupus, vamos a poner, por ejemplo, el anticoagulante lúpico, ¿no? Pacientes con lupus y con anticoagulante lúpico pues tienen más riesgo de hacer, pues a lo mejor a estos pacientes les tengo que visitar una vez al año y no a los 5 años, ¿no? Como si tuvieran la insuficiencia renal o como si estuvieran tomando tamoxifeno, ¿no? Como cualquier otro factor de riesgo. Pero eso lo estamos estudiando, no te puedo decir datos, o sea, respuestas certeras. Vale, perfecto, sí. pues muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Alguna más? Por aquí tenemos. Sí que os interesa mucho este tema, ¿eh? Pues nada, el año que viene otra vez. Que por ahí ya estaban preguntando también. Sí, perdona, cuéntame. Hola, enhorabuena por la charla. Y bueno, veo que la hidroxicloroquina es un medicamento mágico para el lupus. Se habla de efectos secundarios a nivel del ojo siempre, pero no se habla de la toxicidad muscular Muy buena que pregunta. puede provocar. No sé si soy la única en el mundo. No, en el mundo no, pero también es muy rara la toxicidad muscular, pero es muy buena pregunta, sí. Cuando realmente está poco estudiada porque no la pensamos mucho los médicos, porque tenemos otras causas que nos justifica la afectación del músculo por el lupus, ¿no? Simplemente por el lupus. Y luego hay otros medicamentos que dan afectación de los músculos también. Es más fácil que tú desarrolles una miopatía corticoidea si estás tomando corticoides y tienes una dosis acumulada alta de corticoides que una miopatía por hidroxicloroquina. Y luego, además, que la miopatía por hidroxicloroquina tenemos que hacerte biopsia muscular, pero no es tan fácil, porque no es en el microscopio normal, sino que le tenemos que decir al patólogo, mételo en el microscopio óptico, en el microscopio electrónico, que si no, no veo la toxicidad. O sea, es muy complicado diagnosticarla, muy difícil diagnosticarla. No se diagnostica a simple vista, el médico tiene que tener alta sospecha de tenerlo, ha tenido que descartar un montón de otras cosas que son mucho más frecuentes y luego, evidentemente, pues si te ha tocado, pues mala pata, porque hay que retirar la hidroxicloroquina. Puede ser que te vuelva, que te revierta la sintomatología que tiene, o a lo mejor se te ha depositado en el músculo y te cuesta años retirarlo, ¿no? No sé cuál es tu situación. Es muy raro, pero muy buena pregunta, porque aquí has puesto encima de la mesa un tema que... pero ¿tú tienes ya toxicidad por hidroxicloroquina? ¿En el músculo? Vale. Seguro que sí. Si te lo dijeron fue que sí, ya te digo, porque si no, no se ve los depósitos. Yo no te sé decir si es más raro lo tuyo o lo tuyo, ¿eh? ¿Sabes? Juntaba aquí dos con cosas muy raras, realmente, sí. Claro, para ti es el 100%, ¿qué vamos a hacer? Ya. Bueno, si queréis otro día hablamos de las cosas raras de la hidroxicloroquina, puede ser el título de una sesión. Venga, Y muchas la gracias. última, y ya dejo al que me sustituye, que es súper interesante su charla. Hola, buenas. Yo te voy a comentar sobre lo que es el paso cuando habéis dicho de preguntar que cuántos pacientes habían dejado ya el tratamiento porque habían tenido un problema de retina. Han levantado unos cuantos. Yo creo que también es frecuente también que hay gente que tiene afectación ya de un poquito de daño en la retina. Yo, por ejemplo, yo tengo el ojo derecho un poquito dañado. Me están viendo cada año. Me dicen que simplemente que si veo algún cambio escandaloso,
porque vuelva. Usted mismo ha dicho que no tenemos por qué ver mal, pero yo veo que cada año verme a mí, por ejemplo, si ya tengo un poquito dañado en la retina, lo veo un poco, a mí solamente me han sacado lo que tengo es lo que es la privicia de lo que es la gafa de cerca, pero el daño de la retina del ojo derecho lo tengo. Entonces, cuando se ha dicho, ¿cuántas personas han dejado el tratamiento debido a una afectación al ojo? Yo no he levantado la mano, porque a mí todavía no me la ha suspendido, pero yo sí tengo dañado ya un poquito la retina. La pregunta sería, aquí somos un grupo, una minoría. En todo el mundo se puede decir que hay una cantidad de lupus cada vez mayor. Se va conociendo, gracias a Dios, se va conociendo más porque gracias a los estudios, a las investigaciones, a todo lo que conlleva esto, cada vez está todo más avanzado. Pero la pregunta sería, aquí a lo mejor no, pero ¿cuánta gente tiene ya una pequeña afectación por el tratamiento? Vale, la pregunta que me estás haciendo a mí me resulta muy difícil contestártela, muy difícil, sobre todo porque un poquito dañado en la retina, yo tendría que hablar con el oftalmólogo para saber exactamente a qué se refiere. Porque en las capas de la retina hay un montón de capas de la retina y luego la afectación o sea, la retina se te puede dañar por otros motivos y que la tengas un poquito dañada, pero si te está haciendo visitas anuales y te está manteniendo el tratamiento con hidroxicloroquina, probablemente es porque ese daño quizá no sea... Eso. Y si en los años, yo no sé cuántos años llevas en este seguimiento, pero si en los años no ha progresado, pues a lo mejor es que no es tanto, y tiene dudas el oftalmólogo si es por la hidroxicloroquina o por otra cosa. La duda siempre está. Yo no sé si te meto en mi estudio, si te clasificaría como con retinopatía, o diría no, esta no es con retinopatía, no lo sé. Por eso te digo que hay veces que no es todo blanco ni negro, que hay una escala de grises entre medio y cada paciente es único, ¿no? Y nos hemos cansado de decirlo aquí en este foro y a cualquier médico que nos oiga, o sea, en cualquier situación en que oigas hablar a un médico te va a decir lo mismo. No son enfermedades, son pacientes que tienen la enfermedad, con lo cual tu caso pues hay que individualizarlo y mi consejo es que sigas teniendo confianza en los médicos que te están diciendo que vente una vez al año a hacerte el control de la retina y sigue tomando hidroxicloroquina. Control de cada 3 meses, sí, claro. Que ella ha dicho, hay pacientes que tienen cada 3 meses. Es verdad que después dijeron, bueno, vamos a esperar un poquito más. Eso, me vieron a los 6 meses, dice, está ahí. Dice, pero bueno, vamos a darle la posibilidad de seguimos viéndote al año. Evidentemente, si no ha progresado ni a los 3 meses ni al año que te ha visto, pues tranquilidad. Está ahí algo, hay una manchita, ve ahí algo raro. Hombre, yo es verdad que llevo tomándome Dorquine desde los 15 años y tengo 44. Bueno, muy y bien. Ahora, pues, yo qué sé, que también dentro de lo que cabe lo vería un poco normal porque llevo una cantidad de tratamiento muy largo. Bueno. Bueno, has tomado, pero eres joven todavía, te quedan unos años del beneficio del Dorquine. Si lo puedes seguir tomando y si no, pues nada, pues ha hecho su papel, el tiempo que lo ha hecho, si te lo tienen que retirar, pues tranquilidad también. Y si en tal caso se tuviese que retirar, mi pregunta es, ¿hay un medicamento que sustituya, que sea beneficioso para lo que es el lupus? Sí. Porque eso es una de las preocupaciones grandes que tenía yo. Digo, bueno, si me quitan Dorquine, que es el tratamiento que me está controlando, se puede decir, tantos años, ¿qué medicamento pondrían poner para sustituir y que a mí el organismo, dentro de lo que cabe, lo tengo controlado, porque llevo muchísimos años? Tenemos otro medicamento, otro antipalúdico, que es el que damos cuando no podemos utilizar la hidroxicloroquina y a veces lo utilizamos de forma conjunta en algunas lesiones de la piel que son muy rebeldes, ¿no? Que se llama quinacrina, la mepacrina, que es lo que he puesto en la primera diapositiva de los 3 antipalúdicos que usamos, ¿no? La quinacrina, la mepacrina no afecta al ojo, no afecta, tiene otros efectos, se deposita sobre la piel y te tomas un tinte ictérico, un tinte amarillento de la piel, que a veces eso puede resultar incómodo para la paciente, pero
bueno, tiene los efectos beneficiosos del antipalúdico. No te puedo asegurar todos los efectos que conocemos de la hidroxicloroquina, porque no se han estudiado abiertamente en la quinacrina, porque se dejó de utilizar durante unos años, pero sin embargo, en los pacientes que lo están utilizando siguen teniendo los efectos beneficiosos que encontramos con la hidroxicloroquina. Entonces se puede decir que hay un medicamento que se puede sustituir, sí, que es compatible con esta... Absolutamente, con el resto. Es la quinacrina, la mepacrina. Vale. Es un medicamento que en algunas comunidades, no sé muy bien cómo, sé que en el País Vasco lo reciben directamente y nosotros te puedo decir que es un medicamento más difícil de conseguir porque lo tenemos que pedir como medicación extranjera. Es un poco incómodo la primera vez que lo pides, o sea, lo recoges en la farmacia del hospital, no lo puedes comprar. Que es un fármaco que se puede decir que había que solicitarlo para que lo extrajera para la persona que lo necesite, ¿no? No sé en otras comunidades cómo va, porque en el País Vasco no hace falta, no lo piden como medicación extranjera, pero en otras comunidades no sé cómo va. Como aquí tenemos 17 consejerías de salud, pues no te puedo decir cómo va. Vale, vale. Muchísimas gracias. Vale. Estamos. Buf. Bueno, aquí... Déjalo, si ya creo que mi voz me llega. Es recurrente tener desprendimientos de vale, perdón. Bueno, felicidades por tu exposición, empiezo. Mi pregunta es, una persona que tiene desprendimientos de epitelio bastante, bueno, que ha tenido varios, y el ojo queda sensible, ¿sabes? Que queda sensible para tocar, bueno, seco y todas esas cosas. ¿El Dolquine puede ser más dañino de lo normal o no afecta para nada? ¿Me has dicho qué enfermedad del ojo? ¿Ojo seco? No. ¿Desprendimiento de retina? No, de la piel. Desprendimiento de la piel. Pues aquí necesito a mi colega Laura para decirte. ¿Desprendimiento de la piel? Sí, es... ¿De la parte de delante de la córnea? No, y duele mucho. No, lo que se desprende es la piel del ojo. O sea, el epitelio se levanta, tienes te tapan el ojo, estás con el ojo tapado mucho tiempo hasta que empieza y es un dolor inmenso. ¿Por sequedad del ojo? Luego te quedan secos, sí, te quedan con falta de sequedad. Pero digo, si ese ojo queda sensible, no tiene nada que ver con el otro. No, tú piensas que la retina está aquí detrás y todo lo que te pasa a ti está aquí delante. Sí. Es un órgano que, aunque es un único órgano, lo que pasa aquí detrás y lo que pasa aquí delante son como dos cosas diferentes. Okay. Y entonces, el hecho de que tú tengas aquí mucha enfermedad, salvo la dificultad que puede tener el oftalmólogo en hacerte el fondo de ojo, que necesita que la parte de adelante esté clara para ver lo que pasa aquí detrás, salvo esa dificultad porque la hidroxicloroquina, tú seas más sensible porque tengas un problema aquí, no. Si tienes una catarata te puedes tomar hidroxicloroquina igual, lo que pasa es que al oftalmólogo le va a costar hacerte el fondo de ojo, pero no te predispone a tener problema. El problema está cuando tú tienes una enfermedad ya de la retina, una enfermedad macular, una enfermedad de la retina. Entonces sí, eso es un riesgo y tu ojo es más sensible a tener otra enfermedad en la retina por el hecho de haber tenido una. Eso es lo que vemos en los estudios. Pero de la parte anterior del ojo, el epitelio, la córnea, no pasa nada. Eso es, te lo puedes tomar sin problema. ¿Alguna más? ¿Última? Esto ha generado mucho debate. Otro día vengo aquí, preguntas, sin charla, ¿no? Bueno, buenas tardes. Enhorabuena porque ha hecho una exposición fabulosa. Muchas gracias. Y nada más comentar, yo tomo mepacrina. Muy bien. Yo la estoy tomando y me va fenomenal. Es verdad que es un medicamento que viene de fuera, del Reino Unido o de Francia. ¿De qué comunidad eres tú? Castilla y León. Muy bien. Castilla y León antes sí se pagaba. Ahora no se paga nada. Muy bien. Vas a sanidad, no hay ni que ir a la farmacia del hospital. Muy bien. Vas cada comunidad tiene sus... Te hace el médico de familia una receta y allí te la dan. Y te la dan.
Fenomenal. Pues ya tenemos un punto Nada más de era información. comentar eso. Gracias. Gracias. Aquí siguen. ¿Sí? Ya la última. La última, porque si no se alarga esto mucho. Bueno, ¿nos quedamos sin café o qué? Última pregunta, la tenemos aquí y damos paso a la Que sea siguiente. breve, porfa. Estás tú, ¿no? Sí, pero no pasa nada. No quieren cortar. La ultimísima ya. ¿Seguimos? Dime. Ya te... Luego en el café me lo preguntas, ¿vale? Luego. Venga. Hasta luego.